Dentro de la serie ¿Quién da nombre a tu biblioteca?, presentamos la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. En el año 1998 se abrió el Centro Cívico Torrero, que alberga esta biblioteca pública municipal. Fue la Junta Municipal Torrero, con la aprobación de las asociaciones vecinales, quien propuso este nombre. En la decisión seguramente pesaría la vinculación del insigne filólogo con el barrio, como quedó patente cuando en 1997 le fue otorgada la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza. En el discurso de recepción mencionó el barrio de Torrero y especialmente el Cabezo Buenavista. Fernando Lázaro Carreter iba de joven a ver los partidos de fútbol al campo donde hoy se encuentran el centro cívico y la biblioteca. Torrero siempre estuvo en su memoria, así que un buen homenaje era dar su nombre a un sitio donde antaño vivía la pasión por el balompié y que hoy acoge libros y lectores. Me gustaría terminar esta presentación con una frase de su discurso de recepción de la Medalla de Oro. El paseo de la Independencia se trocaba en carretera y otro torrero, este voraz, iba atrayendo a gran parte de mi alrededor y también de mi centro. Fernando Lázaro Carreter es una de las figuras más destacadas de la filología española contemporánea y fue director de la Real Academia Española de la Lengua. Es un aragonés ilustre, amante de su tierra y de Zaragoza, un hombre de carácter bonachón y cercano. Muchos estudiantes de las décadas de 1960 a 1990 hemos admirado y comprendido nuestra lengua gracias a los libros de texto de Fernando Lázaro Carreter. En este podcast vas a conocer a un gran profesor, estudioso y divulgador de la lengua. El 4 de octubre de 1997, Fernando Lázaro Carreter recibió emocionado la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza. En el acto de entrega dijo: Si España fuera un cuerpo, mirándola de frente, su corazón latiría en Zaragoza. Además, recordó retazos de su infancia y adolescencia. Hace algunos años, varios porque aún andaba cojo, quise revivir una mañana mía de niño, recorriendo sitios de mi infancia. Nació el 13 de abril de 1923 en Zaragoza. Cursó bachillerato con matrícula de honor en el Instituto Goya. Fue su profesor, José Manuel Blecua, quien despertó su vocación por las letras. Este gusto por el lenguaje le llevó a realizar los estudios comunes de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Allí coincidió con Manuel Alvar, otro gran filólogo aragonés. Como en la Universidad de Zaragoza no existía la especialidad de Filología Románica, se presentó a un concurso de méritos entre estudiantes de toda España para obtener una beca y poder ir así a estudiar a Madrid. En 1946, cuando ya había terminado la licenciatura, estuvo trabajando en la cátedra de la que era titular Dámaso Alonso. Este importante escritor de la generación del 27 fue el director de su tesis doctoral, que tenía por título Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, con la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Desde 1949 a 1970 ocupó, por oposición, la Cátedra de Gramática General y Crítica Literaria en la Universidad de Salamanca, institución que le concedería la Medalla de Plata. De esta época tiene los mejores recuerdos de su docencia. Realizó un concurso de traslados en 1971 y a partir de esta fecha ocupó diferentes cátedras en Madrid. Al cumplir 65 años, en 1988, tuvo que abandonar por jubilación forzosa su cátedra en la Universidad Complutense, aunque nunca abandonó su dedicación docente y en 1993 pasó a ser profesor emérito. Fue elegido miembro de número de la Real Academia Española en enero de 1972 y ocupó el sillón R mayúscula. Años después, en 1991, fue nombrado director de esta institución. Creyó que la Academia necesitaba una profunda renovación, siendo su máxima: Nuestro trabajo no puede ser decorativo, tiene que ser útil. Propuso renovar la estructura y el funcionamiento de la Academia en unos nuevos estatutos. Tuvo como objetivo prioritario la unidad de la lengua, tal y como él decía:
Hay que mantener la unidad del idioma, que no es la uniformidad. Su pensamiento era: Que nosotros podamos leer con absoluta naturalidad a García Márquez o Vargas Llosa y que los americanos puedan leer a Cela y a Delibes con la misma naturalidad es algo maravilloso. Mientras eso ocurra, la unidad está asegurada. Tenía un propósito modernizador de la Academia y con este afán publicó el Diccionario Escolar, que el personal docente y el alumnado ha utilizado en las aulas durante varias generaciones en el último tercio del siglo XX. El uso de la lengua en los medios de comunicación fue otra preocupación constante de Fernando Lázaro Carreter. Él creía que su influencia era mucho mayor que la que pudieran ejercer los profesionales de la enseñanza. A partir de 1975 empezó a publicar El dardo en la palabra, una sección que él definió así: Saeta semanal para apresar el vocablo y verlo de cerca. Dardo también mi propia palabra, porque alguna vez podré indignarse. Siempre preocupado por el buen uso de la lengua, proyectó un libro de estilo que ya sugirió en su toma de posesión como director de la Academia. Un texto de uso interno para los redactores de los medios de comunicación que se convertiría en el Manual de Español Urgente. Dentro de su poco conocida incursión en el mundo del teatro, mencionar Un hombre ejemplar, de 1956, publicada pero no puesta en escena, y La señal, de 1952, estrenada en el Teatro María Guerrero de Madrid el 27 de marzo de 1956. Algo sorprendente es que la película La ciudad no es para mí, protagonizada por el actor aragonés Paco Martínez Soria y que fue un gran éxito comercial, está basada en una obra de teatro homónima escrita por él bajo seudónimo. Nuestro autor compuso esta comedia en menos de una semana y tiempo después la consideraría un pecado venial. Fernando Lázaro Carreter nunca abandonó su ciudad natal. Desde 1945 fue colaborador en la sección de Filología Aragonesa de la institución Fernando el Católico de Zaragoza. En 1948 fue nombrado consejero correspondiente de la misma institución y en 1972 correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. En 1996 fue elegido miembro de número del Colegio de Aragón y será en 1997 cuando reciba la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza, como se ha mencionado al principio de esta biografía. Las alusiones a su ciudad, a sus raíces, fueron constantes, sobre todo en el último tramo de su vida, y de estos recuerdos dejó testimonio escrito. A medida que pasan los años, hay un mecanismo de vuelta al origen que me hace sentirme más zaragozano, más de mi tierra. Quiso que sus cenizas fueran depositadas en Magallón, de donde procedía su familia de origen campesino, y allí descansan desde el 4 de marzo de 2004.